a la carta de los o a los Colosenses. La carta a los Colosenses. Quiero terminar esta sesión de la mañana trabajando la temática, la centralidad y supremacía de Cristo. Diga conmigo, la centralidad y supremacía de Cristo. Colosenses 1, verso 9 al 29, son varios textos, pero nos hace bien volver a leer el texto, nos hace bien. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Note por lo que Pablo oraba y lo que él pedía. Él pedía por estos creyentes en Colosas que fuesen ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero note para qué era eso. Él luego dice, porque es que él pedía esto. La motivación de su oración estaba centrada no solamente en que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, sino que el propósito de eso era para que andéis. ¿Lo vio? Para que andéis. En otras palabras, si desconocemos el conocimiento de su voluntad y no somos llenos en sabiduría e inteligencia espiritual, no sabemos cómo andar. ¿Por qué? Porque de este andar del cual él va a hablarnos aquí, es un andar que tiene que ver con la esfera del Espíritu. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento que da ¿quién? Dios. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo lo creado fue por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase todas las que están en los cielos, Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de muerte por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio a sus santos. Aquí es lo que Pablo, siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Aquí es lo que Pablo le llama la palabra de Dios, al misterio que había estado oculto, pero que ahora ha sido manifestado, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
La palabra del Señor está bendecida. Si tuviéramos que resumir, mis amados hermanos, todo lo que nosotros acabamos de leer en todos estos textos en una sola declaración, creo que no nos equivocaríamos al decir que la razón por la cual Pablo escribe estos textos es para mantener como punto y enfoque principal la centralidad y la supremacía de Cristo. El verso 13 nos revela que al reino al cual usted y yo hemos sido trasladados es el reino del amado Hijo de Dios. La lectura también arroja luz en el hecho de que la posición que el Hijo ocupa según la voluntad del Padre dice que es antes de que todas las cosas existiesen y todas las cosas en Él subsisten. También nos indica que el propósito por el cual Dios ha hecho todo eso, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nos presenta la eternidad del Hijo de Dios, es para que en todo Él tenga preeminencia. Y esto es importante porque la Biblia nos presenta 4 esferas diferentes en cuanto a la intención y propósito de Dios en relación a su Hijo manifestado. La primera esfera es la esfera individual de cada creyente. Es lo que aplica directamente, personal, individual, directamente con nosotros. La segunda esfera es la esfera de la iglesia, la cual Pablo identifica aquí es su cuerpo. La tercera esfera de la manifestación de Cristo es la esfera de los reinos de este mundo. Y la cuarta es la esfera de todo el universo, el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Sería imposible, mis amados hermanos, en un mensaje de 50 minutos o 1 hora, cubrir la amplitud de lo que cada una de estas 4 esferas representan. Es literalmente imposible. Es más, yo me atrevería a decir que podemos estar predicando 2 años consecutivos en estas 4 esferas de manifestación de Cristo y aún así estaríamos tocando la superficie de esa temática. Por lo tanto, no voy ni siquiera a intentarlo, pero me voy a concentrar en una de ellas y me voy a concentrar en la manifestación de Cristo en la vida de nosotros los creyentes. Para eso nosotros tenemos primero que comprender que la razón por la cual nosotros tenemos la Biblia, la razón por la cual estos 66 libros que fueron armados por hombres mortales como usted y como yo, pero que creemos que han sido dirigidos por el Espíritu para poder armar esta colección de libros que nosotros le llamamos la Biblia, la razón para eso es que Cristo sea visto a través de ella. En realidad, los 66 libros tratan acerca de la supremacía y la preeminencia de Cristo. Pero esto no es una observación mía o una conclusión personal. Es lo que Cristo mismo dijo en Mateo o en Lucas capítulo 24, verso 27, cuando va camino con los hombres que van camino a Emaú, y dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Por lo tanto, la pregunta más importante que todos debemos hacer es: no importa en qué parte yo estoy leyendo la Biblia, la pregunta que tengo que hacer es: ¿qué tiene que ver esto que estoy leyendo con Cristo? Porque todo en la Biblia tiene la intención de revelar a Cristo. Por supuesto,
Hoy nosotros tenemos una ventaja significativa. Hoy el creyente más nuevo tiene más revelación de Cristo que el profeta más poderoso del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque todos ellos lo vieron a través de un lente oscuro, pero a nosotros se nos ha removido el velo y ahora estamos siendo transformados a la misma imagen del Hijo de Dios. Por lo tanto, todo lo que ellos hablaron, todo lo que ellos profetizaron, todo lo que ellos anunciaron estaba relacionado a Cristo. Todo lo que ellos esperaban, todo lo que ellos anhelaban ver, todo lo que ellos estaban anticipando a manera de promesa, a usted y a mí se nos ha dado como parte de la herencia que hemos recibido en los hijos. Yo no sé si a usted le agrada saber que lo que ellos buscaban a nosotros nos lo han dado por pura gracia. No sé si a usted le agrada saber que a la ciudad a la cual Abraham salió a buscar es la ciudad en la cual usted y yo habitamos. Aleluya, la iglesia de Cristo el Señor. Por lo tanto, el efecto cumulativo de todas las partes de la palabra de Dios es para revelarnos y traernos a Cristo. Por eso es que la Biblia no se debe de leer como un libro de historias. La Biblia no se debe de leer como un libro de profecías. Ella tiene historias y ella tiene profecías, pero el contenido de ellas no es para que nos enfoquemos en eso, sino para que veamos a Cristo a través de eso. Y a mí me parece, mis amados hermanos y hermanas, que la gran necesidad de la iglesia del siglo XXI es que tengamos una reapreciación de quién verdaderamente es Cristo. Necesitamos una nueva comprensión del amado Hijo de Dios. Necesitamos otra vez volver a esa esencia de lo que verdaderamente es el Evangelio de Dios. Necesitamos una reapreciación de tal manera que nuestro corazón arda, que nuestra vida lo demuestre, que nuestro compromiso lo equivale. En otras palabras, cuando Cristo es la razón de tu existencia, tú no puedes ser uno más del montón. No puedes serlo, porque lo que Dios nos dio fue a su propio Hijo. Isaías lo vio 600 años atrás. Porque un niño nos es nacido, pero un hijo nos es dado. Dios no nos dio un hijo bautista. Dios no nos dio un hijo pentecostal. Dios no nos dio un hijo presbiteriano. Dios no nos dio un hijo Asamblea de Dios. Dios no nos dio un hijo Movimiento Internacional. Dios nos dio a su amado Hijo. Punto. Los hombres han hecho del Hijo la figura que ellos han querido, pero lo que Dios quiere revelarnos no es el Cristo que los hombres han construido. Dios quiere revelarnos al Hijo eterno de Dios que existía, aleluya, en Dios desde antes de la fundación del mundo. Ese Hijo te dimensiona, ese Hijo te empodera, ese Hijo te levanta. No hay nada que podamos necesitar aquí en la tierra que en el Hijo ya no esté provisto. Pablo lo dijo de esta manera: si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por lo tanto, cuando el Hijo es preeminente en nuestra manera de pensar,
en nuestra manera de hacer iglesia, en nuestra manera de ministrar, en nuestra manera de conducirnos y gestionar la asignación que se nos ha encomendado, vamos a ver la diferencia, porque nuestros énfasis no estarán en gráficas y especulaciones escatológicas, sino que será en Cristo. Nuestros métodos y estrategias no tendrán preeminencia, sino que será Cristo. No es Israel y el fin del mundo, es Cristo. No es la predestinación ni el libre albedrío, es Cristo. No es si tengo o no tengo la unción, es Cristo. No es si estoy o no estoy en la presencia, es Cristo. No es la restauración del tabernáculo de David, es Cristo. No es el pastor y sus dones y su carisma, es Cristo. No son si mis raíces son judías o no son judías, es Cristo. No es si el ministerio es quíntuple o es 4 o es 3 o es 2 o es 1. No es que cuál es el apóstol de la hora, es Cristo. Nada tiene que ver con la política de la derecha o de la izquierda, tiene que ver con Cristo. No te trata de guerra espiritual y maldiciones generacionales y liberación de demonios. Esto tiene que ver con Cristo. Esto no se trata si tengo dones o no tengo dones. Esto trata con Cristo. Esto no tiene que ver con especulaciones mías sobre el infierno. Esto tiene que ver con Cristo. Esto no se trata de códigos secretos de la Biblia que yo tengo que estudiar para conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya ha sido revelada y la voluntad de Dios es Cristo manifestado, revelando el misterio que había estado oculto. Esto no tiene que ver con sueños, visiones, milagros, señales y maravillas. Esto tiene que ver con Cristo. Por lo tanto, esto nos debe dar una idea. Y yo espero que no se ofenda. Y si se ofendió, validé mi punto. Si usted se incomodó, si usted se puso allí y dijo, ¿y ahora qué hago? Porque yo tengo un ministerio de liberación. Y de qué enseño si lo único de lo que yo sé hablar es de profecías del último tiempo. ¿Vio? Hemos hecho de un medio el final. Esto no trata de otra cosa sino de la preeminencia del Hijo en todo. Ese amén le salió como que de una muela con dolor. ¿Ah? Porque a cada uno nos encantan nuestras preferencias. Nos encantan nuestros propios juicios personales. Nos encanta interpretar qué es lo que creemos que es la voluntad de Dios. Pero le acabo de leer, mi amado hermano, 20 versículos que nos dejan saber que esto tiene que ver con Cristo. Cristo desde el principio y Cristo hasta el final. Todo lo que está entre medio va y viene. Todo lo que está entre medio sube y baja. Pero hay una constante en Dios. Cristo por la mañana, Cristo al mediodía, Cristo por la tarde. Te garantizo que no te vas a aborrecer. No vas a necesitar que te empujen y que te den manigueta. Cuando Cristo es preeminente y central en tu vida, habrá suficiente fervor para servirle con gozo al Señor. El problema está cuando lo menor ocupa el lugar de lo superior. Cuando lo menor ocupa el lugar de lo superior, entonces nos perdemos en la jungla de énfasis del cristianismo contemporáneo. Y es allí donde se crean los ídolos. Hay gente que ha hecho de su doctrina su ídolo. Por causa de la doctrina mutilan a un hermano. Escuche bien lo que estoy diciendo. Por causa de la doctrina, como si a lo que nosotros nos uniera son los credos. O cuando usted nació de nuevo le dieron un libro de teología sistemática de Perelman.
O cuando usted nació de nuevo, le dieron lo que nuestra organización siempre ha creído. No, cuando usted nació de nuevo, lo que se nos dio fue la vida del Hijo de Dios impartida a cada uno de nosotros. Usted no es mi hermano porque usted cree lo que yo creo. Usted es mi hermano y mi hermana porque nacimos del mismo Padre, fuimos limpiados por la misma sangre, tenemos el mismo Espíritu, hemos sido bautizados con el mismo bautismo. Alguien aquí debe de saber que lo del medio es irrelevante. Si usted no puede tener comunión con un hermano porque viene de otra denominación o no cree lo que usted cree, usted no tiene a Cristo. Lo que usted ha hecho es de su doctrina un ídolo y Dios lo va a desmantelar. Es el problema de los ídolos. Hay gente que no vino aquí porque yo no creo en eso. ¿De qué nosotros hemos hablado aquí? De Cristo. De Cristo. Hay pastores que no tienen comunión con otros pastores porque no creen lo mismo que yo. Miren nuestro nivel de ignorancia y de inmadurez. Como si la comunión nuestra estuviera en que estemos de acuerdo. ¿No está de acuerdo usted con su esposa en todo? ¿O sí? No. Como el anciano que estaba cumpliendo 100 años. 100 años de edad. Y la gente fue a su cumpleaños y lo vieron en forma. La gente sorprendido, un cuerpo atlético, 100 años. La gente se preguntaba, pero ¿cómo se puede ver de esta manera este hombre a los 100 años? Y él dijo, bueno, les voy a explicar la razón por la cual a los 100 años todavía yo me encuentro de esta manera. Y es que mi esposa y yo hicimos un pacto solemne cuando nos casamos. Y ese día en nuestra luna de miel llegamos a un acuerdo y dijimos, cada vez que tengamos una discusión, el que no tenga la razón sale a caminar. Por 25 años estuvo caminando y lo mantuvo en condición. Así que hay gente que cuando no están de acuerdo se van a caminar. Eso no es lo que nos hace común en la fe. Lo que nos hace común en la fe es que tenemos el espíritu del Hijo. A mí me importa un comino si usted cree antes, mediante, después, durante, si aparece, si no aparece, cuándo es mañana, es después. Cuando usted y yo nos sentemos, si el tema es doctrinal, usted y yo vamos a salir en desacuerdo. Pero si el tema es Cristo, por eso es que a mí no me gusta discutir doctrina en Facebook, a mí no me gusta discutir, ¿por qué? Porque eso es lo que divide al cuerpo, eso es lo que ha tenido al cuerpo dividido, es lo que ha tenido al cuerpo débil. Pero si Cristo es preeminente, si Cristo es nuestra conversación, algo yo le voy a decir que va a pasar, y es que cuando nos ministramos mutuamente a Cristo, algo sucede en la vida del hombre y la mujer que ha nacido de nuevo y que está codacito a alguien y dile, por la vida de Cristo a través de otros hermanos. Dale un codacito a alguien y dile, esto trata de Cristo. Esto trata de Cristo. Como ningún otro autor, particularmente en el Nuevo Testamento, Pablo expone la supremacía y la centralidad de Cristo en la vida de los creyentes. Para Pablo esto era central, era preeminente, que los santos entendieran cuál es el lugar, cuál es la posición, cuál debe ser el énfasis en nuestra vida. Y él lo resume
que esta expresión de Cristo en nosotros tiene 5 aspectos principales. Número 1, la revelación de Cristo en nosotros. Segundo, la vida de Cristo en nosotros. Tercero, la formación de Cristo en nosotros. Cuarto, la morada de Cristo en nosotros. Y quinto, la manifestación de Cristo en nosotros. Vayamos a través de cada una y veamos cómo esto nos va a ayudar a reenfocarnos en lo que debería ser nuestro énfasis. Número 1, la revelación de Cristo en nosotros. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 1 verso 15 al 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, dice él, no consulté enseguida con carne y sangre. En el verso 11 de ese mismo capítulo dice que el evangelio que él anunció no lo aprendió ni lo recibió de ningún hombre, sino de Jesucristo mismo. Note, el evangelio Pablo lo describe como la revelación de Jesucristo. Ojo con esto, el evangelio Pablo lo describe como la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el evangelio es una buena noticia. Por lo tanto, cualquier cosa que no sea una buena noticia no es evangelio. Ojo, el evangelio en esencia, eso es básico. El evangelio es una buena noticia. Por eso Pablo describe que este evangelio que él predicaba no era un evangelio compuesto de muchas doctrinas, no. El evangelio que él predicaba era que Cristo había sido revelado. Y primero tuvo que haber sido ¿qué? Revelado en él para poderlo predicar a él. Ojo con esto, no predicar de él, sino predicarlo. Esto es diferente. Usted puede predicar de Cristo o puede predicar a Cristo. Usted puede leerse un buen libro y predicar del libro. Y usted está predicando de Cristo. Pero si Cristo se le ha revelado, usted no va a hablar de Cristo. Usted va a hablar de la revelación que ahora usted ha recibido del Hijo de Dios en usted. Esa predicación suena diferente. Esa predicación imparte cosas diferentes. Esa predicación provoca cosas diferentes. Por eso a los Gálatas él dice: yo me propuse ir a vosotros y no predicarles palabras de humana sabiduría. Me propuse predicarle a Cristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté puesta en los hombres, sino en el poder de Dios. Cristo revelado. Note que Pablo dice que al Padre le agradó. Al Padre, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Mis amados hermanos y hermanas, lo que transformó a Pablo de ser un fariseo de fariseos a un embajador del reino del amado Hijo de Dios fue la revelación interna que tuvo de Cristo. Y ese principio, mis amados, es igualmente cierto para nosotros. Ninguno de nosotros ha tenido la experiencia externa que tuvo Pablo camino a Damasco, pero eso no fue lo que a él lo transformó. Lo que a él lo transformó fue la revelación del Hijo. Él no dice que a él lo transformó una experiencia, él dice que allí Dios le reveló a su
Hijo. Óigame bien lo que le estoy diciendo, mi amado hermano. Pablo no atribuye la transformación que él sufrió a ninguna experiencia particular. Él se la atribuye a la revelación del Hijo en él. Y muchos aquí hemos tenido experiencias, pero también sabemos que con el tiempo esas experiencias pierden su efecto. Pero lo que nunca perderá su efecto es la revelación interna de Cristo en nosotros. Por eso muchos han establecido su vida en experiencias. ¿Y cuál ha sido el fruto? Se han quemado. Están cansados, agotados, están exhaustos, drenados, en búsqueda de lo que lo va a transformar, en búsqueda de lo que ya, eso era lo que yo necesitaba. Todos aquí hemos estado en algún momento donde creímos, ay, ese era el mensaje que yo necesitaba escuchar. De ahora en adelante será diferente, y le duró 3 meses ese efecto. ¿Sí o no? Seguro. Porque las experiencias no están diseñadas para transformar a nadie. Las experiencias son un punto de referencia. Algo sucedió en ese momento determinante, pero lo que a nosotros nos transforma no es la experiencia, es la revelación continua del Hijo de Dios en nosotros. Por lo tanto, Pablo no atribuye a ningún tipo de experiencia. Mis amados hermanos, a través de los años yo he escuchado a tanta gente preguntarme: pastor, ¿por qué será que ya yo no tengo las experiencias de antes? ¿Por qué? ¿Por qué han cambiado tanto las cosas? Porque fíjese, antes los cultos eran glorioso, y yo entraba allí, mi hermano, y salía lleno de la presencia de Dios. Ya no es igual, las cosas han cambiado, la iglesia está fría, tenemos que volver, mire como dice alguno, a la vigilia, al ayuno y a la oración, porque allí es donde el poder de Dios verdaderamente se mueve. Y usted puede estar 50 años en el evangelio y vivir de experiencia en experiencia y quedarse un enano espiritual. Pero si usted entiende que lo que Dios le quiere revelar es a su Hijo en usted, usted va a notar que no es la experiencia lo que usted necesita. Lo que usted quiere hacer es vivir agradando a Dios en todos sus caminos. Es allí donde está la variante y la diferencia. Es allí donde todo en nuestra vida va a ser probado por la revelación de Cristo en nosotros. Pablo dijo que cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, dice, fue para que le predicase. Por lo tanto, todo lo que de nuestra vida surja, todo lo que nosotros podamos edificar, todo lo que nosotros podamos hacer, tiene que estar relacionado a Cristo. Pero si somos honestos, estaríamos de acuerdo que mucha de la actividad del cristianismo contemporáneo está más concentrada en propagar una enseñanza, en propagar un movimiento, en propagar los intereses de una institución. Mi amado hermano, eso no es la revelación de que justifica la iglesia sobre la faz de la tierra, es la revelación de Cristo. Esto no tiene que ver con un conjunto de doctrinas, esto no tiene que ver con un nuevo vocabulario que acomodamos una nueva fraseología, esto no tiene que ver con denominación o no denominación o interdenominación, o si eres autónomo, si eres independiente o si eres libre. Esto no tiene que ver ni con el cristianismo ni con lo que nosotros hacemos. Esto tiene que ver con Cristo. Con Cristo. Y si nosotros como congregación, y note cómo lo califiqué, como congregación, la iglesia del Señor está súper bien. Lo que no está muy bien son las congregaciones de muchos pastores. No es lo mismo. No confunda una congregación local con la iglesia. La iglesia es santa, pura y sin mancha. Ya Él se la presentó. Él murió por ella, habita en ella. Lo que está en crisis no es la iglesia. La iglesia es poderosa, victoriosa, está en avanzada. La iglesia es más grande que estas 150 sillas que está aquí.
Por lo tanto, nunca crea que la crisis de su congregación es equivalente a que la iglesia está en crisis. ¿Usted se ha dado cuenta cómo está la iglesia del Señor? No, no me he dado cuenta. ¿Cómo está tu congregación? No, eso es un desastre. Ah, pues tu congregación, no la iglesia. ¿O acaso este dedo es mi cuerpo? No. ¿Acaso esta mano, este brazo es mi cuerpo? No. ¿Acaso este pie es mi cuerpo? No. Todas las partes, cuando se unen y se conjuntan entre sí, es lo que compone el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo está distribuido a través de todas las naciones por medio de diferentes congregaciones. Unas están más al frente, otras están más atrás, otras han crecido, otras han disminuido. Todos los días en Estados Unidos se cierran cientos de congregaciones. La iglesia no está en derrota. Lo que está fallando son las congregaciones locales. La iglesia es poderosa, va en marcha, creciendo, avanzando. Yo soy parte de un cuerpo global, no solamente de una congregación local. Por lo tanto, cuando yo miro a la iglesia, no la puedo ver por el lente de mi congregación. ¿Por qué? Porque es un lente demasiado de pequeño. La tengo que ver por medio de aquel que es su esposo, y el que la santifica, y el que la limpia, y el que la guarda, y el que la nutre, y el que la cuida, y el que la ama, y el que la protege. La tengo que ver como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, vestida, aleluya, con lino fino. Una iglesia que está avanzando en las naciones, aunque en mi congregación está metido el chisme y la división. No tiene nada que ver los problemas de una iglesia local, de una congregación local, con quién es verdaderamente la iglesia. Pero si cada congregación local, ojo con esto, si cada congregación local se mantiene enfocada, mantiene a Cristo preeminente, vamos a tener capacidad, inteligencia, sabiduría espiritual para resistir lo que viene a dividirnos, lo que viene a desenfocarnos, lo que viene a separarnos. Vamos a tener suficiente de Dios en nosotros para poder contrarrestar los celos y las envidias y la competencia. No tendrán oportunidad. Ese era el argumento de Pablo en Corintios. Ustedes están llenos de la sabiduría del mundo, pero no están llenos del conocimiento de Dios. Ustedes han hecho de Cristo una nueva filosofía de creencia, y Cristo no es una filosofía de creencia. Cristo no es el tema de un mensaje. Cristo no es, aleluya, una fórmula con la cual yo prospero, con la cual yo avanzo y hago crecer mi congregación. No, Cristo es la realidad y la esencia misma de Dios encarnado. Él es la imagen del Dios invisible. Nos mantenemos enfocados, amados. Nos mantenemos enfocados allí. El celo pierde su potencia. Eso no son demonios. Eso es carne. La envidia no es un demonio, es carne. Es que todavía no has crucificado suficiente. Déjeme decirlo de esta manera. No hemos entendido cuál fue el efecto de la crucifixión en el viejo hombre. Pero si Cristo es preeminente, vamos a tener suficiente en nosotros para saber de lo que es de Dios. Usted ha visto, no aquí en República Dominicana, en otros lugares donde yo he estado, lo sutil que los evangélicos como que le ponen un vocabulario a las cosas de la carne. ¿Sabes qué, mi amado? Vamos a orar por esta hermana porque yo la veo como que ella, y en ese vamos a orar por esta hermana, la agasajan, la destruyen con la lengua, hablan por detrás, escriben por Facebook, envían mensajitos privados, llaman a otros hermanos de la iglesia. Quiero poner
ponerte alerta porque el Espíritu me mostró algo. No, ¿por qué no vas donde la hermana y le dices, ¿sabes qué, hermana? Yo he caminado en el Señor algunos años y algunas de esas cosas que hoy puedo ver en ti también estuvieron en mí en algún momento, pero yo mantuve mi mirada en Cristo y Él por su gracia me ha transformado. Lo que están viendo hoy no es una persona perfecta, es una persona que está siendo perfeccionada. Alguien aquí debería de decir, estoy entendiendo cómo en la iglesia local, en la congregación local, manejamos estos asuntos cuando se nos presentan. Los primeros culpables son algunos pastores, los que están conmigo y los que están contra mí. ¿Ah? Hay hermanos en la iglesia que dicen, esos son los del pastor, como si esto fuera el servicio secreto. Es una de carnalidad. ¿Ah? Hay hermanos que no le hablan a otro hermano que se fue de la misma congregación, que no le habla porque se fue de esa congregación y el pastor le dijo, mire, dividiendo el cuerpo. ¿Sabe cuándo nada más la Escritura nos dice que no debemos de hablar con un hermano para ver si cae en conciencia y regresa? Cuando persiste en pecar y no recibe la disciplina de la iglesia. ¿Es cuando el pastor se ofendió? ¿Y porque me traicionó? Porque habló de mí. El pastor que crea que no van a hablar de él, el apóstol que crea que él es la última Coca-Cola del desierto, que es la cuarta persona de la Trinidad, que porque él anda por ahí ahora tenemos todo el mundo que abrirle el camino y tener el que crea, si está predicando este evangelio, si lo que usted está buscando es fama de Hollywood, todo el mundo le va a aplaudir, pero si está predicando este evangelio, usted va a ofender a más de uno en el camino. Oiga lo que le estoy diciendo, usted va a incomodar a 2 o 3 en el camino. Si usted va a predicar este evangelio de la revelación del Hijo, usted va a tener que enfrentar a 3 o 4 caras viradas así que lo van a mirar porque usted está, aleluya, desmantelando todo un sistema de engaño que ha mantenido a la iglesia estancada en el desarrollo de Cristo. Pablo decía, hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Por eso toda la disfunción que se ve en muchas congregaciones, mis amados, y en el cristianismo en general, es resultado de que algo específico, sea una personalidad, una enseñanza, un énfasis, una doctrina. Entre nosotros mismos tenemos que aprender a hablar. ¿Y de quién tú eres? ¿De quién tú eres? No, yo soy del apóstol tal. No, usted no es ni del apóstol tal, ni del pastor Pascual. Usted, Pablo dice, es de... Uno está mirando así con el ojo a ver si el pastor le está haciendo algo. ¿O acaso él murió por alguno de ustedes? ¿O acaso él derramó su sangre por alguno de ustedes? No, ¿por qué los honramos? Porque vemos al Cristo en ellos formándose. Dios los ha constituido. Nos sujetamos voluntariamente los unos a los otros. Pero aquí no es los del apóstol tal y los de fulano tal y los de la red de tal y del ministerio cual. Aquí todos somos de Cristo. Dígalo, yo soy de Cristo. Hay gente que se gloria. Hay gente que una vez vino una gente en el avión y me dice, ¿usted va en este vuelo? Uy, qué privilegio usted debe sentir porque mi apóstol va ahí. Yo lo miré. Yo le dije, me imagino. Celebridades. Tenemos celebridades. ¿Sí o no? Celebridades. Hollywood evangélico. Eso era lo que combatían los apóstoles. Si 2 cosas combatían los apóstoles en la iglesia del primer siglo, diga conmigo, la unidad, diga conmigo, la santidad. Unidad y santidad. Solícitos en guardarla.
palabra es allí con uña y diente. Si algo nos va a dividir en el cuerpo, con uña y diente, vamos a ver de dónde viene, cuál es su procedencia, cuál es su naturaleza, qué es lo que está buscando, cuáles son las intenciones, de qué es que se está motivando, qué es lo que lo está alimentando. Ah, es que tú estás enojado y estás enojada y sientes una ofensa y todavía tienes eso allí dentro del corazón y lo estás disfrazando con un vocabulario evangélico de que es que Dios te llamó y nadie te comprende. No, mi amado hermano, no, eso es pura carne. Que nosotros lo disfrazamos de una manera tan linda que no las creemos, nosotros mismos no las creemos. La disfunción, mis amados, es que nos hemos desconectado. Nuestros énfasis están más en una personalidad, en una enseñanza, en una doctrina, en una moda. Y eso ha tomado en muchas ocasiones el lugar de Cristo. Esto no se confesará, mi amado hermano. Sin embargo, es cierto que mucho de lo que se hace dentro y en el Evangelio tiene más que ver con nuestra obra que con la obra del Señor. La existencia de todo esto representa ¿qué? Una ausencia, un vacío de la revelación de Cristo. La ausencia de Cristo va a ser llena de todas estas disfunciones que vemos. Pero cuando Cristo nos es revelado, cuando Cristo es revelado a nosotros, en nosotros se producirá una pasión por los intereses de Dios, por la manifestación del propósito eterno, por un amor legítimo por los demás y por un espíritu de servicio sin intereses personales. Pero la ausencia de la revelación de Cristo en el creyente nos lleva a ocuparnos en cosas que decimos que son para Él, pero que no satisfacen el corazón de Dios. Por lo tanto, si no expresa a Cristo, ninguna congregación, ningún movimiento, ninguna denominación, ninguna doctrina justifica su propósito. Todo tiene que comenzar con la revelación de Cristo en nosotros. Para eso fue que nos salvaron. ¿Nos salvaron para qué? Para ahora manifestar al Hijo en nosotros. La salvación no es un viaje al cielo. La salvación es la recuperación de Dios para podernos regresar al Hijo, para que en el Hijo podamos ver manifestada la realización del propósito eterno. Diga conmigo, Cristo revelado en nosotros. Segundo, la vida de Cristo en nosotros. Cristo revelado. Nuestro entendimiento fue iluminado, de repente vimos y sabemos que algo sucedió. Como dijimos, creo que la primera noche no lo podíamos explicar, pero sabíamos que algo había sucedido. A eso se le llama la iluminación. ¡Pah! Y en ese bendito día hubo una impartición de vida y nacimos de nuevo. Nacimos de nuevo. Ahora Pablo no dice que la revelación del Hijo es donde Él se quedó. No. Ahora Él nos dice que esa revelación produjo la vida de Cristo en Él. Note, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas yo no vivo yo. Mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Diga conmigo, Cristo revelado. Y diga conmigo, Cristo como nuestra vida. Y es importante distinguir que esto es mucho más que la frase que a veces nosotros utilizamos de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, o que Cristo vive en nosotros. Es mucho más que eso. Es que Cristo es nuestra propia vida. Por lo tanto, la pregunta que el texto nos provoca hacerle es: ¿de qué manera es Cristo nuestra vida? ¿Cómo es que eso se efectúa?
Si yo le preguntara a ustedes qué significa Cristo para ti, estoy seguro que más de uno tiene una extraordinaria razón de decir qué es lo que Cristo significa para usted. Algunos dirían, para mí Cristo es todo. Bueno, pero explique, dentro de ese todo, ¿qué es lo que es más relevante y tiene mayor resonancia en usted? Bueno, es que yo recuerdo que yo era una persona que caminaba por la vida sin sentido, sin propósito. Yo vengo de los vicios, pero un día yo escuché a un predicador y aquel día respondí al mensaje de la salvación. Y bueno, y aquel día Dios, para mí Cristo es todo. Él me dio una nueva vida, Él restauró mi familia. Yo recuerdo que estaba enfermo y Él me sanó. Yo recuerdo que yo llegué a un lugar y yo llegué allí con ganas de suicidarme. Miles de maneras en cómo la gente viene al Señor. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, todos tenemos, yo recuerdo cómo fue la mía, sentado en una congregación en la última banca, deseoso que el predicador se callara la boca para irme, porque estaba allí no por ir a escuchar la predicación, sino por ver a Jane, a mi esposa hoy, que era en aquel momento mi novia. Y yo decía, pero ¿por qué este no se calla? Ya llevo un rato hablando, ¿por qué se me va a hacer tarde y me la van a llevar rápido después que se acabe? Pero ese bendito día, yo no sé cómo, yo no sé de qué manera, yo lo que sé es que algo arrestó mi atención y yo empiezo a escuchar a aquel predicador, se llama Israel Medina, hablando de la misericordia de Dios, apóstol Yasser, y yo empiezo a sentir que mi pecho estaba por explotar. Yo tenía unas ganas de llorar, de salir corriendo. Yo no sabía, yo estaba deseoso que el pastor ya terminara para que hicieran un llamado, porque yo iba a salir corriendo hacia el frente para recibir a Cristo. Yo había jurado en mi vida que yo no quería saber ni de los evangélicos ni de los pentecostales. ¿Por qué? Porque gente con buena intención entró a nuestra casa y dice que a predicar evangelio, y lo que causaron en mi niñez fue un desastre. Por lo tanto, yo venía prejuiciado con todos los aleluya, con todos los pentecostales. Yo venía, y mire dónde me sombró Dios, en una iglesia pentecostal. Me dijo, ¿quiérete? Pues toma toda la taza. Yo recuerdo que al pastor se le olvida hacer el llamado. Pone a todo el mundo de pie para que cada cual se vaya. Bueno, se levanta una hermana que estaba cerquita, la hermana Marta Ponte. Y yo veo, usted sabe cómo a veces se hace, y el pastor pone el oído y la hermana le está diciendo, le digo porque ella era mi vecina, y luego me cuenta, por lo menos que ella se imaginaba era que yo en la última banca estaba teniendo esa experiencia. Dice, pastor, se le olvidó hacer un llamado. No sé si ustedes se acuerdan que los servicios de la noche eran cultos evangelísticos. ¿Sí? Usted escuchaba el mensaje de salvación por el resto de su vida. Ajá. Y estaba, y él dice, hermano, disculpen, ¿cómo se me va a olvidar hacer una invitación para aquellos que quieran reconocer a Cristo públicamente? Estoy hablando de un hombre que hace 33 años yo llevo en el Señor. Él tiene 80 y pico de años. Era un teólogo, un predicador fino de la palabra, un teólogo. Y dice, no hemos hecho esta invitación. Hermanos, cuando él dice eso, en mí despertó una guerra. Yo lo que sentía era entonces de ganas de correr hacia el frente. Yo lo que tenía era una guerra de pensamiento. Mira qué ridículo lo que tú vas a hacer después que has dicho tantas cosas, después que has hablado tanto de estos evangélicos por todo lo que han hecho. Mira, ahora vas para allá al frente. Qué ridículo tú te vas a ver. Qué cosa rara. Hubo una lucha bestial, hermano, por dentro. Lo próximo que yo sé, no me pregunté, es que estoy tirado en aquel lugar que le llamábamos altar en aquel momento, y lloré como un niño por 20 minutos. El muchacho que se arrodilló allí no fue el mismo muchacho que se levantó allí. Yo no sé cómo Dios lo hizo. Hoy se lo podría explicar, pero en aquel momento para mí era suficiente saber que yo llegué a aquel lugar ciego y salí viendo. Para mi sorpresa, después que tengo los ojos hinchados, y que quede esto claro, conmigo 14 más pasaron, y dentro de
los 14, mi novia, que hoy es mi esposa, y ella también aquel bendito día reconoció a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, y desde aquel momento, en luchas, en pruebas, en caídas y en levantadas, Cristo ha sido más que suficiente. Más que suficiente. Pablo dice que para él Cristo era su vida. Él contra él. Porque Pablo no está diciendo lo que Cristo significa para él. Pablo no está diciendo que Cristo mora en su corazón. Pablo está diciendo, Cristo es mi vida. Es importante hacer la diferencia. Y es importante quién la dice. Porque quien la dice, hubo un momento que su vida fue vivir para la ley, por la ley, bajo la ley. Por lo tanto, el hombre que ahora está diciendo que Cristo es su vida, es un hombre que por toda su historia se había justificado por las obras de la ley. Era un hombre que vivía celoso para Dios. Lea su historia, Filipenses 3. Pero vivía bajo la ley, por lo tanto tenía un cuchillo todo el tiempo aquí. Cualquier movimiento en falso, y recuerde que él mismo se describe como que en cuanto a la ley, irreprensible. Por lo tanto, Pablo caminaba con un cuchillo aquí. Él cumplía la ley de Dios, él guardaba la ley de Dios, él velaba por la ley de Dios, él persiguió a la iglesia por la ley de Dios, él era celoso de las tradiciones de sus padres, pero cualquier movimiento, ¿por qué? Porque la ley no estaba diseñada para empoderar al pecador a vencer al pecado, sino para identificar al pecado para condenarlo en la carne. Por lo tanto, cualquier movimiento en falso, después de haber ofrecido el sacrificio, después de haber ido al tabernáculo, después de haber entregado su ofrenda, después de haber hecho los rituales, con todo y eso su conciencia lo seguía acusando, pero él entendió que cuando Cristo le fue revelado, otro lo vivió por él, otro lo cumplió por él, otro lo hizo por él, otro se lo justificó, otro fue el que entregó la vida, otro fue el que fue fiel, otro fue el que fue obediente. Con razón, ahora entonces no es la ley la que me justifica, sino quien me justifica es el Hijo de Dios. Con razón, Cristo para él se convirtió en vida. Es la vida que produce nuestro esfuerzo y nuestro deseo en la carne de querer agradar a Dios. Es la vida que es producida cuando entendemos que lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. Lo que tenemos se nos ha dado, aleluya, no porque nosotros fuimos buenos, sino porque el Hijo fue bueno. No fue porque el Hijo fue allí a sufrir en la cruz, no, fue porque quiso derramar su vida por los pecados de la humanidad. Y hoy, aleluya, Él nos dice que todo el que lo recibe, también lo recibe dándole su propia vida. Su propia vida. Diga conmigo, la vida de Cristo en nosotros. Oh, que mucho que hablar de la vida de Cristo en nosotros y poco tiempo para hacerlo. Tercera expresión que Pablo considera, y ya estoy terminando. Diga conmigo, Cristo revelado. Diga conmigo, Cristo como vida. Y diga conmigo, Cristo formado en nosotros. Gálatas 4:19 es el texto de este congreso. No voy a repasar algunas de las cosas que ya hemos hablado, pero quiero que ustedes puedan ver algo aquí que es sumamente interesante. No es lo mismo Cristo formado en nosotros que nosotros ser transformados a la imagen del Hijo. El contexto siempre, y entienda la diferencia, porque nos va a ayudar. El contexto siempre es importante, porque ¿a quién le está escribiendo Pablo? A una iglesia que comenzó por el Espíritu y ahora regresó a querer vivir por la ley. Es obvio por lo que Pablo dice en la carta, es la única carta que no tiene una salutación. Por lo tanto, Pablo está molesto al escribir. Usted lo nota en la carta. De hecho, él dice que los tales que están causando ese regreso de los santos en la región de Galacia hacia el legalismo,
dice que él preferiría que se mutilasen. ¿Y por qué? Porque él está hablando, dice, ellos quieren que ustedes vuelvan a la circuncisión. Ustedes quieren volver otra vez a ser parte de la nación de Israel como los escogidos de Dios. Y que Cristo no es suficiente para su vida. Entonces todo lo que esta gente está produciendo, ¿por qué entonces, si ellos lo creen de tal manera, por qué no se mutilan? A ver si están tan convencidos de eso. No. Pablo estaba entendido que Cristo era más que suficiente. Por lo tanto, el asunto y el tema de la formación es un tema, diga conmigo, de precisión. De precisión. ¿Qué era lo que a ellos les faltaba que no habían todavía logrado experimentar? Precisión en lo que había sucedido después de la cruz. Por lo tanto, la formación de Cristo en nosotros, ¿a qué nos lleva? A una precisión exacta de lo que sucedió en el nuevo pacto. Por eso es que él usa los pactos anteriores y habla de dos mujeres como dos pactos, y habla de un siervo que lleva a un niño a su maestro, y nos dice que la ley era un tutor hasta llevarnos a Cristo. Cristo no había sido formado, por lo tanto en ellos todavía no había precisión, y como no había precisión, eran fácilmente seducidos para regresar otra vez a la ley. Por eso él decía que él tenía dolores de parto hasta que Cristo fuese formado en ellos, porque a la medida que Cristo fuese formado en ellos, más claro ellos lo iban a tener, más preciso iban a ser, más exacto. Eso es formar. Iban a poder comprender todo lo que habían recibido en Cristo. Eso es formación. Transformación es en el contexto de las pruebas, de las luchas, de los sinsabores de la vida. Es la manera en que usted y yo respondemos a las cosas que están fuera de nuestro control. Aquellas cosas que amenazan, que atentan contra nuestra estabilidad, contra nuestra paz. Por eso la transformación de Romanos 8 está dentro del contexto de pruebas, de sufrimientos, de aflicciones. Por eso es que Pablo allí dice que nosotros estamos siendo transformados a la imagen del Hijo. Pero no se me quede en ese verso. Mire todo lo que él dice después, porque ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes bien, ante todas estas cosas nosotros somos ¿qué? Más que vencedores. Lea todo el capítulo. Yo le estoy brincando algunos textos allí. Lo que yo quiero que usted sepa es que la prueba viene ¿para qué? Para ahora producir en nosotros algo. ¿Qué es lo que va a producir? O produce que nos alejemos, o produce que la soportemos. Y cuando nosotros respondemos a las luchas que nos presenta la vida, creyendo que el autor y consumador de nuestra fe ya ha vencido todo el sistema del mundo, lo menos que va a suceder es que seamos ¿qué? Transformados. Usted no es transformado viniendo a estudios bíblicos. Usted no es transformado estudiando Biblia. Usted y yo somos transformados respondiendo en las pruebas de la vida. ¿Cómo respondemos? ¿De qué manera? Por eso la Biblia nos habla de aprender de la paciencia de Jesucristo. Por eso se nos dice que por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la muerte, y la muerte de cruz. Y dice, no quiten los ojos de Él, no quiten los ojos de Él, puestos pues los ojos en Jesús. Y luego te describe lo que tuvo que padecer. Cuando tú y yo nos mantenemos allí, nos mantenemos contemplando, nos mantenemos inquiriendo en medio de esta lucha. Seguro que me duele. Yo no estoy diciendo que no me duele. Seguro que es difícil. ¿Quién está diciendo que no es difícil? Por supuesto que el divorcio duele, que los niños se sienten. Por supuesto que una pérdida de trabajo es un proceso muy difícil para enfrentar. Seguramente que sí, que tener un niño enfermo, que me diagnostiquen una enfermedad.
Por supuesto que sí, la fe no niega la realidad en la cual yo estoy viviendo. La fe lo que dice es: esa no es tu última palabra. La última palabra la tiene lo que Dios haga en ti. Y si bien es cierto que muchas veces tendré que pasar la prueba en seco, lo que también sé es que después que todo haya acabado, también puedo estar firme en el Señor y fortaleceos en el poder de su fuerza. Si usted va donde un apóstol del primer siglo: ¿y qué hago en medio de mi prueba? Te van a decir: sopórtala, resiste, aguántate ahí. La mayoría de nuestras pruebas no son las razones por las pruebas de ellos. La mayoría de nuestras pruebas es irresponsabilidad. Estoy pasando una prueba, el doctor me encontró que tengo el corazón que se me va a explotar. Seguro comiendo grasa. Los creyentes que van al doctor: hermano, bueno, tienen los triglicéridos por allá arriba. El colesterol está alto. No, yo estoy saludable. Mire, yo peso 300 libras, pero no tengo nada. El médico: tiene que cambiar el estilo de vida, tiene que cambiar. No, yo reprendo al diablo, yo no recibo eso, yo reprendo al diablo. O sea, Dios le está enviando sabiduría para alargarle los días en la tierra y usted está reprendiendo al diablo. Está conmigo, Cristo formado. La próxima cosa, cuarto, quinto, ¿cuál es? Cuarto, Cristo morando en nosotros. Efesios 3, 17 al 18. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Por favor, considere que aquí no dice que Cristo viene al corazón o que Cristo visita el corazón, sino que Él viene a habitar en nosotros. La palabra en el griego: Él viene a ser morada, y morada es mucho más que una casa. Es mucho más que una casa. Una casa puede estar llena de gente, pero también de pelea, también de problemática. Pero un hogar es totalmente distinto. Allí se ríe la gente, allí se celebra la vida, allí se disfruta el estar juntos. Eso es lo que es comunión. Usted debe de ser la persona que pueda estar donde quiera en Punta Cana y en usted se pueda ver que usted es la morada de Dios en el Espíritu, que usted tiene algo que otros no tienen, que usted posee un gozo, posee una paz, posee un entendimiento, posee una inteligencia, que es súper capaz de poder manejar situaciones de orden espiritual más claro y más preciso que un PhD en filosofía. ¿Esto viene a ser qué? Esa morada es un lugar de regocijo, de deleite. ¿A cuántos de ustedes les gusta llegar a una casa donde se celebra el estar juntos? ¿Y cuántos evitan estar en una casa? Hay gente que se en el ministerio y que dice y que para trabajar para Dios, pero es para evitar la gente que tiene en la casa. Se tratan de resolver su vacío desgastándose en actividades de la iglesia para no enfrentar al demonio que tienen en la casa. ¿Vio? Pero cuando es morada, cuando es un hogar, allí se celebra, se disfruta, allí hay vida, allí hay paz. Nuestra vida debe de ir en aumento. No debe de ir en aumento de estrés, sino de aprender a vivir en paz en medio de todo el estrés que está a mi alrededor. Nuestra vida debe de ir creciendo en conocimiento, en sabiduría. Nuestra vida debe de ir reflejando que mis años en el Señor no es consumiendo predicaciones evangélicas, que mis años en el Señor es que Cristo se me ha revelado. Cristo es mi propia vida. Cristo está siendo formado en mí. Cristo es manifestado en los últimos. 1 Tesalonicenses capítulo 2, para que Cristo sea manifestado en los santos. Mis amados hermanos, si hacemos de Cristo nuestro énfasis y nuestro enfoque, estamos en lugar seguro. No habrá prueba que no puedas resistir. No habrá dificultad que no puedas enfrentar. No habrá aflicción que no puedas soportarla. No habrá
situación que puedas detenerte. Cuando nos conectamos de esa fuente, y yo sé de lo que estoy hablando, somos susceptibles a cualquier cosa. Cristo revelado, Cristo nuestra vida, Cristo formado con precisión, Cristo allí entero, cada vez más exacto, Cristo allí entendiendo la diferencia de lo que produce el legalismo y lo que hace la gracia en mí. Más preciso. Cada vez que Cristo está formándose, yo voy a tener más precisión. Pero también Cristo haciendo morada en mí, deleitándome con Él, gozando mi salvación, disfrutando mi comunión en el Espíritu con Él 24/7, sabiendo que vivo en su presencia, sabiendo que estoy en Él y Él está en mí. Estoy seguro en Él, completo en Él. Estoy guardado en Él, tengo paz en Él, estoy escogido en Él, predestinado en Él, amado en Él desde antes de la fundación del mundo. Él ha venido a ser morada en nosotros. Ya yo no tengo que ir a la casa de Dios. Ahora la casa de Dios camina por toda Punta Cana y está allí manifestando a Cristo el Señor. A Cristo el Señor. Mis amados hermanos, Cristo manifestado, segunda de Tesalonicenses 1:10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en todos nosotros. Qué gloriosa realidad. Qué gloriosa verdad la que hemos recibido en Cristo. Nos ayude el Señor a poder seguir avanzando en Cristo el Señor. Padre, gracias por este regalo. Sus riquezas mucho más profundas de lo que las podemos entender. Su anchura, su longitud, la profundidad de tu amor, nos tomaría una eternidad para lograrla comprender. Señor, pero aún con estos destellos de luz, nuestro corazón se regocija al saber la gloriosa obra que tú has hecho en tu Hijo a favor de la humanidad. Hoy estamos aquí como hijos. Estamos en diferentes etapas del proceso. Algunos están apenas comenzando sus primeros pininos. Están dando sus primeros pasitos y en ocasiones se caen, se levantan. Pero yo sé que tú en ellos causarás que ellos puedan seguir hasta el final. Porque yo sé que la obra que tú comenzaste en ellos la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Algunos llevamos un poco más tiempo, pero como que nos estancamos, como que estamos dando contra la pared. Tenemos una santa insatisfacción. Estamos buscando a ver dónde es que está el fallo, de qué manera es que me desconecté. Y simplemente lo que tú nos estás llevando, Señor, es a reconocer que hemos puesto algo o a alguien en el lugar de Cristo. Desmantelar. Y es allí donde tú quieres desmantelar nuestros ídolos. Desmantelar toda imagen que nosotros hemos creado por medio de nuestras propias interpretaciones, costumbres, tradiciones, experiencias. Y olvidar, Señor, que en ti somos, en ti vivimos y en ti nos movemos. Y que al momento que cualquier cosa reemplace la esencia de quien tú eres en nosotros, ya hemos levantado un ídolo que atenta contra la formación de Cristo. Señor, algunos son predicadores. Algunos son mensajeros enviados por ti.
Señor, pero han predicado mucho. La pregunta que hoy tenemos que hacernos es: ¿quién es el contenido y la substancia de nuestra predicación? ¿Son temas, doctrinas o Cristo? Por lo tanto, aquellos que hemos sido enviados a predicar tu palabra, nuevo. Señor, oramos para que nos des de nuevo para saber cómo predicar este misterio. Misterio que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Señor, aquí quizás hay hermanos y hermanas que están atravesando diferentes etapas de aflicción, diferentes periodos de prueba, de lucha. Algunos, Señor, están soportándola y están al borde del cansancio. Para ellos yo te pido fortaleza en su hombre interior. Te pido que la palabra de vida energice, revitalice. A los que nos están viendo, Señor, por los medios, que están allí en el país en que se encuentren, la prueba que estén enfrentando, Señor, que esta palabra sea suficientemente viva para poderlos levantar de donde se encuentran en su aflicción. Tu palabra es vida. Tu palabra vivifica lo que está muerto, restaura lo que está destruido. Tu palabra, Señor, es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es jabón en medio de nuestras impurezas. Tu palabra nos santifica, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos perfecciona, tu palabra, Señor, nos guarda. Y yo oro, Señor, que la predicación de estos días de tu palabra y las que restan sigan calando y registrándose e instalando en la vida de mis hermanos y hermanas aquellas cosas que pertenecen a nuestra herencia y a nuestras riquezas en Cristo. Gracias a Dios, porque somos uno en Cristo y renunciamos a cualquier cosa que trate, que intente o que quiera separarnos. En ti uno, para que el mundo sepa que tú nos enviaste. Paz y gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Bendecidos son todos. Aleluya.